Bueno, hoy mm, el Señor trae como título eh, El ladrón moribundo. Dentro de todo lo que ustedes han aprendido de este recorrido en la vida que llevan de años, ¿en dónde ustedes han escuchado que en las escrituras esté un ladrón moribundo? ¿Dónde le viene a la cabeza? ¿En qué momento histórico de las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesús? Cuando Jesús está en la cruz y al lado los dos ladrones. Perfecto, mi hermano. Gracias, mi hermano. Yo sé que muchos sabían, pero a veces nos da pena hablar y eso es entendible. Pero sí, señor, el ladrón que estamos hablando, y es posible que no sea un ladrón, sino que además de ser ladrón, cometió una cantidad de pecados. Eh, Cuando una persona se llevaba en esa época a la cruz, era porque era una persona ya que era lo peor de lo peor. Y por eso quisieron humillar a nuestro Señor Jesús, llevándolo a una muerte y en una muerte de cruz, como para ellos dejar claro que no creían que Él era el Dios Todopoderoso. Y obviamente para dar cumplimiento a todo lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario y en el recorrido que tuvo con los discípulos de Jesús, mostrando que todo lo que sucedió ya estaba escrito para dar testimonio de que Él era el Dios Todopoderoso que iba a venir. Recordemos que el Señor Jesús allá en el Antiguo Testamento dijo, yo mismo que hablo iré a salvarlos. O sea, Él no mandó a nadie. Y eso es lo que queremos dejar bien claro. Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito eh, el por qué este ladrón está allí, es porque también eso estaba escrito. Eso también estaba escrito y era para darse cumplimiento a las escrituras, para afianzar, para darnos una señal de que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso que dijo que iba a venir. Así que vamos a entrar en materia para que podamos entender este mensaje. Quiero volverles a recordar lo que está escrito en Lucas 24:44. Vámonos a Lucas 24:44 para que podamos entender un poco este mensaje de salvación. Este capítulo está precisamente después del capítulo 23, que es el capítulo que vamos a usar como base, eh, donde se encuentra toda esta narrativa de este sacrificio que hizo nuestro amado Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Y allí es donde está todo el mensaje eh, concatenado para nosotros hoy. Y inmediatamente en el 24 ya el Señor Jesucristo había resucitado. El capítulo 24 ya habla de la resurrección del Señor Jesús. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 24 versículo 44. Y les dijo, en este instante el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos de Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles palabras? El Señor les va a explicar. El Señor cada rato que estaba con ellos en ese proceso, esos 3 años largos enseñándoles, mostrándose como el Dios Todopoderoso, porque Él dijo que Él mismo que estaba hablando, dijo ahí en Isaías, nos iba a dar señales. Cuando el Creador estuviera presente, iban a haber muchas señales. Y una de esas señales, allá en Isaías dijo que cuando Dios estuviese presente, los sordos iban a oír, que los mudos iban a hablar, que los cojos iban a caminar, ¿cierto? Que los ciegos iban a ver. Y precisamente cuando el Señor Jesús caminó por ese tiempo en Jerusalén y en todo Israel, notamos que todo eso se vio.
todos los milagros que hizo el Señor Jesús, muchos ciegos vieron, muchos leprosos fueron sanados, muchos cojos caminaron, aún el de una mano seca le dio vida a su mano, una cantidad de cosas. De hecho, la Escritura dice que si se escribieran cada una las cosas que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían los libros en el mundo, no habría espacio para los libros, porque Él es el creador. Hay mucho que hablar de Él, todo le pertenece a Él, todo lo hizo Él. Entonces, eh, Él mientras, otra de las señales era mientras caminaba con ellos, Él decía, deje así, porque es necesario que eso suceda, ¿cierto? Lo que estaba escrito que Judas lo iba a vender, estaba escrito, todo estaba escrito para dar testimonio de que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, que no lo mandó ningún papito, ningún papá, no, Él vino Él mismo, porque la Escritura misma lo dice. Por eso aquí hoy, para que entendamos este mensaje del ladrón moribundo, ese ladrón moribundo, ese ladrón, esos personajes que pusieron al lado de la cruz, eso ya estaba escrito para dar testimonio que es Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces, Él les decía cada rato, deje que esto suceda, esto tiene que pasar para dar cumplimiento a las Escrituras. Y mire lo que dice acá, 44 Lucas. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Sí ven? Era necesario que sucedieran todas estas cosas. Ya vamos a mirar qué cosas eran necesarias que se cumplieran, ¿cierto? Entonces dice el Señor Jesús que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él, de mí, dice el Señor Jesús, en la ley de Moisés. Y le repito, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Pentateuco, los 5 primeros libros, esa es la ley de Moisés. El Señor Jesús está diciendo, de mí escribieron en esos 5 libros, ¿cierto? Y dice además que de él también escribieron los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, Zacarías, todos los profetas escribieron del Señor Jesús. Y en los salmos. Entonces el Señor Jesucristo está afianzándole acá a los discípulos diciéndole, era necesario que todo eso que vamos a leer ahorita en los capítulos, en el Lucas, en Mateo, en los 4 evangelios, narra esa crucifixión del Señor Jesús, ese sacrificio que hizo por nosotros. Y dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él es el único que nos puede abrir el entendimiento para que entendamos las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. La palabra Cristo significa Mesías, el ungido, el que ha de venir, el Salvador. Por eso allá en Isaías, en todos los profetas, en Salmos y en la ley de Moisés, escribieron que Dios mismo iba a venir, que Él mismo vendría a salvarnos. Ahí no está diciendo que Él iba a mandar a alguien. No, ahora vamos a ver que la misma escritura me va a enseñar que el mismísimo Dios, su nombre es Jesús, se hizo carne. Entonces dice que le abrió el entendimiento a las personas, como hoy le está abriendo el entendimiento a muchas personas que todavía tienen duda de que Jesús es el Hijo del Padre Eterno. No, la Escritura dice que Jesucristo es el Padre Eterno, es totalmente diferente. La confusión viene cuando se usa el título que él usa para enseñarnos, para llegar a él mismo, con el título de Hijo de Dios. Él nos enseña cómo un hijo debe llegar a un padre. Por eso él se hace carne, se hace hijo para enseñarnos cómo llegar a él mismo. Eso es lo que está escrito.
La escritura dice, y cualquiera puede preguntarme dónde dice, yo le digo ahorita si tiene duda. La escritura dice que Jesús es el Padre, la escritura dice que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es el Hijo de Dios. Es totalmente diferente a decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Eso no está escrito. Por eso la confusión de tanta gente en el mundo. Por eso el musulmán dice que Jesús es un profeta. Los católicos dicen, y muchos cristianos evangélicos, que Jesús es el Hijo del Padre, o sea, es otro. Y aún los judíos hasta el día de hoy están esperando al Cristo, al Mesías. Y aquí está diciendo el Señor Jesús, así está escrito, así está escrito, y fue necesario que el Cristo, o sea, el Mesías ya vino. O sea, el Señor, el Todopoderoso, el Padre Eterno ya vino, su nombre es Jesús. Era necesario que padeciese el Cristo y resucitase de los muertos al tercer día, está escrito ahí. Y que se predicara en 47, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice el Señor Jesús. Entonces, por eso este mensaje de la cruz es sencillamente eso, que en el nombre del Señor Jesús se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque ese es el mensaje universal, ese es el mensaje, macro mensaje de el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, arrepentimiento para perdón de pecados. Ese sacrificio en ese madero significa perdón. Y eso es lo que el Señor hoy nos va a enseñar por medio de este ladrón moribundo, ¿sí? Que a su vez, por medio de este ladrón moribundo, el Señor nos confirma hoy que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, también dice la Escritura en Lucas 24, 27. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Sigue insistiendo. Y hay una cita en Juan 1, ahí adelantico del capítulo 24, inmediato está vecinito ahí, el libro de Juan 1. Estaba hablando aquí el Señor Jesucristo con los discípulos de Jesús. Estaban los discípulos de Jesús. Cuando Jesús empieza a llamar y llamó a Felipe y llamó a Natanael para que fueran sus discípulos. Y aquí en el 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí fue cuando llama a Felipe para pertenecer al grupo de los 12 discípulos. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, otros dos discípulos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? Vea la escritura cómo me quita el velo para sacarme de la mentira que me han tenido por tantos años, diciendo que Jesús es el hijo del papá. Y eso no está escrito. Aquí vuelve a afianzar las escrituras. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José, ¿sí? De aquel que habla las escrituras. Moisés, profetas, salmos hablaban de Jesús todo el tiempo. Y a nosotros nos vendieron la idea que Jesús solo apareció desde Mateo en adelante.
No, ese nacimiento virginal, esa virgen escogida, todos esos son señales que ya estaban escritas antes. De hecho, el Señor Jesús ya había hablado con Moisés cara a cara, dice la Escritura, con Abraham, con Jacob, con todos ellos, pero no conocían su nombre. Él nació acá y a partir de Mateo es cuando nos dicen que ese niño le iban a decir Emanuel, otro título que tiene Jesús, Emanuel, que significa Dios en medio de nosotros. Si se da cuenta, estaba diciendo que ese niño que iban a nacer por medio de esta virgen iba a ser llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, el mismísimo Dios ya estaba con nosotros hecho carne. ¿Estamos? Y dice, y le pondrá por nombre, le dijo el santo que visitó a María y a José, Jesús. Y la palabra Jesús significa, el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Sí? ¿Cómo está todo clarito? Entonces, ya teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo nos está diciendo que de Él está escrito ya todo en las Escrituras y que lo que vamos a leer ahorita que le sucedió en esa cruz del Calvario, en ese madero en el Calvario, ya estaba escrito y tenía que suceder para confirmar y afianzar que Dios mismo estaba presente y lo estábamos rechazando. Vamos a Mateo 27, 32, 56. Para que podamos entender este mensaje, tenemos que irnos a estas citas. Mateo 27, 32. ¿Sí estamos bien ahí? Esto que vamos a leer, si quieren para su información, lo pueden escribir ahí en los que estén tomando apuntes. También está en Lucas 23, 32, 43. También encontramos este mensaje en Marcos 15, 21, 41. Y también está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 30. ¿Ok? Y cada evangelio aporta a algo súper importante desde el punto de vista de cada uno con respecto a ese sacrificio que hizo el Señor allí en la cruz. Entonces, bueno, dice aquí, Mateo 27, 32, 56. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Sí, vimos en las películas que le dieron tan fuerte a nuestro Señor, lo, lo humillaron tanto que ya perdía las fuerzas en la carne porque Él es el Todopoderoso. Pero estaba en carne, se hizo carne por usted y por mí. Y llamaron a una persona y lo obligaron, tienen que ayudarle. Eso lo veíamos en las películas. Y no hay que hacerle caso a todo lo de las películas porque eso es puro Hollywood, puras mentiras. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Sí ve? Ahí el Señor Jesucristo está confirmando lo que acabamos de decir en Lucas 24, 44. Era eso que estoy narrando ahorita, que están narrándonos las escrituras, tenía que suceder para que se cumpliese la escritura. Ya el Señor nos va a llevar allá para que corroboremos y comprobemos lo que el Señor nos está diciendo. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura, para dar testimonio de que el Señor Jesús es Dios.
36. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. En otra versión ustedes pueden decir a dos malhechores. ¿Sí? Entonces pienso que uno de los tantos pecados que tenían estos dos que pusieron allí, uno era eso de ser ladrones. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Y ellos no entendían que cuando el Señor Jesucristo les dijo que, que iba a derribar el templo y en 3 días lo reedificaba, ellos pensaban que era ese templo físico que Salomón hizo para el Señor. En una parte, cuando caminaban, le mostraban a Jesús y le mostraron el templo de Salomón, que mire qué bonito ese edificio, ¿no? Y el Señor dijo: de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso se cumplió después, 70 años después de que el Señor se sienta en su trono. Jerusalén fue invadido por el Imperio Romano y quemaron a Jerusalén. Toda la ciudad fue quemada. Y ese templo que construyó Salomón, por el calor se derritió el oro, porque usted sabe que el oro se pasa por fuego para moldearlo. Y se derritió todo ese oro. Y la gente, cuando pasó el incendio, robándose el oro, golpeaban los ladrillos, las piedras para quitarle el oro, y fue donde se cumplió lo que el Señor Jesús dijo, que de ese edificio, de esa construcción, no iba a quedar piedra sobre piedra, porque quitaron el oro encima y botaron las piedras. ¿Sí? Pero acá lo que estaban diciéndole, estos burlándose del Señor Jesús, diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Él, ellos no entendían que el Señor estaba hablando que el templo es Él mismo y que en 3 días lo iba a reconstruir o reedificar, era que en 3 días Él resucitaba. ¿Estamos entendiendo? 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: escarnecer es burlarse, es blasfemar contra él, es humillar, eso es encarneciéndolo. Le decían: a otros salvó y asimismo no se puede salvar, porque ellos no entendían que cada vez, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, de los 10 leprosos, el Señor los limpió y se fueron, les quitó la lepra, los sanó y solo uno se devolvió a darle gracias y se postró para adorarlo. Y le dice el Señor Jesús: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y el Señor le dijo al que vino y se devolvió a darle gracias, le dijo: tu fe te ha salvado. Ellos quizás estaban pensando que hablaba de salvarlo de la muerte leprosa, como leproso. No, lo estaba hablando de la vida eterna, la salvación, por lo que usted y yo tenemos que estar procurando a diario, porque todos vamos a morir a esta carne, pero cuando venga Cristo, aún los que no creyeron en Él van a tener segunda muerte, van para el infierno. Pero los que creemos en Él, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso.
y vamos a estar en una vida eterna con Él. Los que van para el infierno van a la segunda muerte. Por eso el Señor Jesús siempre les decía, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Los otros 9 que Él sanó no se salvaron, se sanaron, pero un día se van a morir y van para el infierno por no haber creído en el Señor Jesús. Si me estoy haciendo entender. Entonces por esto estos se burlaban y le decía, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Por eso, por el Señor Jesús estar diciendo que Él es hijo de Dios, lo mataron y lo apedrearon. Le decían ellos, los fariseos y todos estos hipócritas, le decían, nosotros no te apedreamos ni te matamos por sanar a los enfermos, por resucitar muertos, sino por la blasfemia que dices, porque tú siendo hombres te haces Dios. ¿Sí ve? Por el solo hecho de decir yo soy hijo de Dios, estaba diciendo yo soy el Dios Todopoderoso, lo estaban crucificando porque no le creían. Y no le creyeron, porque hasta el día de hoy, ese pueblo de los judíos en Israel, allá geográfico, en Jerusalén, lo siguen negando. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Sí ve? Aquí empezamos a entrar con el título de nuestra prédica, el ladrón moribundo. Lo mismo le injuriaban. La palabra escarnecer e injuriar son sinónimas. Se burlaban, se burlaban, lo humillaban, cometían herejías diciendo cosas al Creador. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde, la hora novena es las 3 de la tarde. ¿Qué había? Hubo tinieblas, o sea, está muy oscuro ese momento. Entonces ustedes pueden imaginar allá en esa montaña que le llaman el Gólgota, en la calavera, oscuro, así como a veces cuando vemos esas lluvias a veces en Bogotá que se pone eso negro con gris y que llueve, horrible, estaba un ambiente muy pesado. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque el Señor, cuando estaba eso, en la hora cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y muchos que me están escuchando ahora estarán dudando ahora, porque si ahí está diciendo que el Señor le estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no le estaba hablando al Padre. Él no le estaba hablando al Padre. Si usted estaba desde el comienzo en esta predicación, ya tiene que empezar a entender lo que el Señor le acaba de decir en Lucas 24:44. Que eso que está diciendo el Señor Jesús en este momento ya estaba escrito. Y si Él lo dijo, era para dar testimonio de que Él es el Todopoderoso, que cuando estuviera presente iba a proferir esas palabras para que el que conociera la Escritura dijera, es Él, porque eso ya estaba escrito como 800 años antes de que el Señor lo dijera.
Y el error garrafal de la iglesia tradicional, de la iglesia católica y de muchas personas que tergiversan las escrituras, estaban diciendo, mire que él le estaba orando al Padre. No, en unas veces y muchas veces él nos enseñaba de esa manera para que por medio de él, haciéndose hijo, nosotros sus hijos aprendamos cómo dirigirnos a un padre. Ese es el meollo del asunto. Y aquí, eso que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso ya estaba escrito. Por eso el Señor Jesús dijo, de mí escribieron en los Salmos, porque eso ya está escrito en los Salmos casi 800, 1000 años antes. 800 a 1000 años antes. 47, ya lo vamos a comprobar. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este, porque él decía, Elí, Elí, lama sabactani, y ese Elí, Elí en el idioma, en arameo que estaba hablando él, en el idioma que estaba hablando Jesús, significa Dios mío. Elí, Elí es Dios mío, Dios mío. Y al instante, 48, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Lo estaban injuriando, lo estaban escarneciendo, burlándose. Eso es una burla. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El Señor cumplió la promesa cuando estaba ya en las Escrituras, en Moisés, en los profetas y Salmos, a muchos que también lo estaban esperando. La promesa del Mesías, Él les cumplió porque estaba allí. Y todos, ¿cuáles son los santos? Los santos no son los muñecos o los mamarrachos que nos han enseñado en las iglesias católicas, ortodoxas y todo eso. No, esos no son los santos, esos son muñecos, ídolos que el Señor aborrece. El Señor aborrece todas esas imágenes. Él está hablando en las escrituras, el que es santo es usted y soy yo. ¿Qué es un santo? Un santo es aquel que empieza a apartar tiempo para el Señor, para escuchar su mensaje, para apartarse del pecado y seguir al Señor Jesucristo, obedeciéndole todos sus mandamientos. Eso es un santo. Santo significa que se aparta para el Señor. ¿Se aparta de dónde? Del mal, del pecado. Se arrepiente y también tiene capacidad de perdonar cuando pecan contra él. Eso es un santo. Entonces muchos murieron estando en esa condición cuando estuvo Cristo, el Señor Todopoderoso, hecho carne acá, y fue a la cruz y murió en la carne, su cuerpo. Se abrieron todos los cementerios y de ahí resucitaron todos los que creían en el Señor Jesús, todos los que creyeron en el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, porque nosotros tenemos un Dios de vivos, no de muertos. ¿Sí estamos? ¿Vamos bien ahí? Ahora vamos a Lucas 23, que es el punto donde aquí ya me mencionaron en el 44 que esos dos ladrones que pusieron a los lados se burlaban también del Señor Jesús. Y en Lucas, en el libro de Lucas 23, Mateo me dice que los dos ladrones estaban burlando de él. Pero ya en este momento, cuando Lucas
se percata la situación, ya el otro no se estaba burlando, ya solamente uno seguía burlándose, pero el otro no. Mire lo que aconteció aquí. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ¿sí ve? Uno de los, o sea, de los dos, uno. Mateo me dice que los dos, Lucas me dice que ya aquí uno estaba en esa situación. Si tú eres el Cristo, vuelvo y repito, la palabra Cristo significa Mesías. Ahí está la clave. Las mismas personas que estaban frente a él le estaban preguntando si tú eres el Cristo, porque ellos conocían que la palabra Cristo era que Dios iba a venir a salvarnos, porque eso está escrito en Isaías, ahora lo vemos. Casi todo Isaías habla de esa profecía de que el Señor Jesús iba a venir. Él dijo, yo, el Dios Todopoderoso que hablo, yo mismo iría a salvarlos. ¿Sí estamos? Entonces, aquí en este momento, él estaba diciendo, si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres ese Mesías que dijo allá en las escrituras que iba a venir, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero ellos no entendían que el Señor Jesucristo tenía que morir allí para que nosotros tuviésemos acceso a la vida eterna, porque desde el comienzo fuimos castigados porque Adán y Eva entraron en desobediencia y a partir de allí todos quedamos destituidos del cielo, del paraíso, quedamos por fuera y el Señor, ¿cierto? La escritura dice que por el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre tenía que terminarse ese pecado. Pero para que se terminase ese pecado, ese ser tendría que ser limpio, puro y sin pecado. Y el Señor Jesús sabía que ni usted, ni yo, ni los 6.000 millones de habitantes que tiene este planeta, ninguno es bueno. O sea, nunca nos íbamos a poder salvar. Por eso Él, en su plan de salvación para nosotros, se hace hombre. Porque la escritura dice que Él fue tentado en todo y nunca pecó. 3 veces santo, 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 santo. El Señor Jesús nunca pecó estando en la carne. Por esa razón, ya tenemos acceso para entrar al cielo. Pero hay un prerequisito. Tenemos que imitar lo que ese hombre en carne, el Todopoderoso que hizo en carne, tenemos que imitar todo lo que él hizo. ¿Qué hizo? Estar sin pecado, estar limpios. Y por eso, si tú dices que estás en Cristo Jesús, tienes que andar como el Señor anduvo. Y el Señor no anduvo pecando, como tú o como yo. Si estamos entendiendo por qué el sacrificio de la cruz, por qué el Señor tenía que morir en esa cruz. Ellos no entendían y le estaban pidiendo, bájese de ahí. Si usted es Dios, claro, él tenía el poder de poderse bajar. ¿De que él es el Todopoderoso? Es más, él estaba sentado en el trono de su gloria, porque el Señor es el Todopoderoso, Él lo llena todo. Él puede estar bautizándose en el agua, puede estar en el fuego, puede estar como un torbellino, puede estar como el viento. Él puede manifestarse como Él quiera, pero Él es eterno, Él lo llena todo, Él es espíritu, Él es el Todopoderoso. Y en esta ocasión se hizo carne, se hizo un hombre como usted y como yo, para que se pudiese cumplir aquí en la tierra que hubo un hombre puro, limpio y sin pecado, para que nosotros, usted y yo, tengamos acceso al cielo siguiendo sus pisadas. ¿Sí estamos entendiendo? Esta gente no lo entendía. Por eso yo decía, si es Dios, que se baje de ahí. Pero todos los que conocían las señales, lo que él dijo en Lucas 24:44,
Si estamos ahí, que ya estaba escrito todo. Todos los que conocían eso se dieron cuenta que era el Dios Todopoderoso, que Él no se iba a bajar de ahí porque Él iba a cumplir lo que dijo, iba a morir por usted y por mí, porque eso ya estaba escrito, porque eso dijo Dios, el mismo Dios lo dijo, ahorita lo vamos a leer. Y dijo, dice, respondiendo al otro, 40, le reprendió diciendo, porque es que el otro se estaba burlando y el otro le dijo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición. Ya el Señor le empezaba a revelar al otro para dar cumplimiento a la escritura de que Él era Dios, que tenía el mismísimo Dios al lado, hecho carne. Estando en la misma condenación, le dijo, ¿usted no le da miedo, hermano? ¿No le da miedo estar burlándose así de Dios? 41. Nosotros a la verdad, hablándole el ladrón al otro, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba ya confesando su pecado. Estaba diciendo, me arrepiento de todos los pecados. Merezco todo esto que me está pasando por todo lo mal que me porté. Y dice, más ningún mal hizo. Si ustedes se ponen a mirar, le presentaron a Pilatos, a Jesús. Pilato lo interroga y él mismo con su boca dice, yo no hallé ningún pecado en él. Ninguno, no tenía ningún pecado de cómo acusarlo para matarlo. No había cómo. Y entonces lo más fácil, porque es ahí, este señor eh, Pilatos le temió más al pueblo, le temió perder más el puesto de gobernador para no tener problemas con el pueblo. Se lavó las manos y dijo, yo no le doy yo ningún problema a él, yo no le veo ningún pecado, no, ningún delito. Allá ustedes tengan, ahí se lo entrego. Pecó, pero también estaba escrito que sucediera eso. Y es ahí cuando el pueblo este judío empezó a gritar, suéltelo, déjalo, no importa, que la sangre de él, ¿sí? Nosotros nos hacemos cargo de esa sangre que él va a derramar, nosotros, nuestra descendencia y nuestros hijos. Se dan cuenta porque hasta el día de hoy, en Israel, en Gaza, toda esa zona, lo pasan en guerra y muertes y guerra y muerte y guerra y muerte, porque ellos dijeron, déjelo, nosotros lo vamos a matar y esa sangre que él bote de nosotros, que corra sangre por nosotros. No supieron lo que dijeron. Y hasta que no venga Cristo por segunda vez, que va a venir, y muy pronto, porque hay muchas señales de que el Señor Jesucristo está muy pronto, no va a cesar esas guerras hasta que venga Cristo. Y eso sí, viene el Señor y va a quemar absolutamente todo. Eso está escrito. Eso es otra prédica que vamos a hacer para que ustedes lo puedan entender. Entonces, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si ve, ya este ladrón moribundo, que ya se estaba muriendo allí, tenía que morir allí, le estaba reconociendo como el Todopoderoso, diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús tuvo misericordia, porque la palabra del Señor Jesús dice que Él hace millares, misericordia a millares, digo a aquellos, dice el Señor Jesús, que guardan mis mandamientos y los cumplen, porque la misericordia del Señor Jesús son nuevas cada día. Porque la misericordia del Señor Jesús son para siempre y para siempre su misericordia. Tuvo misericordia de este ladrón que confesó, yo merezco estar aquí, pero él no.
Entonces Jesús le dijo, de cierto, cuando el Señor Jesucristo dice de cierto, nadie puede cerrar lo que Él abre, nadie puede abrir lo que Él cerró. Y Él dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea que el Señor Jesús le mintió. ¿El Señor Jesucristo mintió? No, nunca. Él es el Todopoderoso. El Señor Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Él es el Todopoderoso. Es más, Él dijo y dice las Escrituras que Él es la verdad. No existen dos verdades, solo hay una verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad. Y si Él le dijo a Él que de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar de que estuvo enterrado 3 días. Entonces ahí dice, no, entonces le mintió porque estuvo enterrado 3 días. Tenía que haber esperado 3 días para que estuviera con él en el paraíso. No, no. Si el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, era porque ese cuerpo que el Señor usó para hacerse presente, para hacerse visible ante nosotros, era un cuerpo que Él usó, pero Él estaba sentado en su trono. Él estaba allá y lo recibió ese mismo día. Fue una salvación directa con este ladrón que se arrepintió. Y cometemos un equívoco con base en este mensaje. Muchos piensan, yo sigo en la bebeta, sigo con las mujeres, sigo con la homosexualidad, sigo con el lesbianismo, con el alcohol, las drogas, la mentira, el robo, el chisme, la envidia, la ira, la pelea. Todavía sigo. Y el día que yo esté así, que ya vaya como que unos minuticos antes de morir, Señor, perdóname. No, eso no funciona así. Es que el ladrón lo hizo así. No, eso no es así. Eso no es así. Parte de lo que estamos viendo ahorita, y vamos a ver, es que este ladrón le tocó esta parte para dar testimonio de que el Señor Jesús era el Dios Todopoderoso, pero a la par enseñarnos a nosotros, todos nosotros, que es necesario el arrepentimiento para salvarnos, que es necesario perdonar para que me perdonen, porque la Escritura dice que si tú no perdonas, el Señor dice, yo tampoco te voy a perdonar. Entonces, ese ladrón, ese malhechor, como dice la Escritura, ese mismo día que el Señor fue sepultado, ya estaba sentado, ya estaba en la presencia del Señor en el cielo, porque el Señor lo llena todo. El Señor es el omnipotente, el todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para Él nada imposible. Dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16, para que entendamos quién era el que estaba hablando con este ladrón en la cruz. Dice la Escritura, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio grandísimo y no tiene discusión. Cuando la palabra dice indiscutiblemente, vea, no diga nada, obedezca. No tiene discusión esto que el Señor va a decir. Y lo vimos allá en ese sacrificio. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así se está dando cuenta que dice claramente que el Señor Jesucristo era el que estaba allá, el Señor Jesús era el que estaba allá en esa cruz, en ese madero. Dice, Dios fue manifestado en carne.
La palabra manifestado en el idioma original griego de las escrituras significa, la palabra es faneró, griego faneró, que significa se hizo presente, se hizo visible, se hizo aparente, se dejó ver, se mostró. Todo eso significa faneró en griego, que traducido a nuestro español es manifestó, manifestado. O sea que yo puedo decir ahí, Dios se dejó ver en carne. Dios se hizo presente en carne. Dios se hizo aparente en carne. Eso significa, o sea, se apareció en carne. Eso significa manifestado. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Ahí está escrito en las escrituras. O sea que el que estaba en ese madera era ese Dios que se manifestó en carne. La escritura dice en Primera de Tesalonicenses que el Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible, del Dios que no podemos ver. Él se hace carne para que lo podamos comprender un poco y Él entendernos. No entiende siempre porque Él es el creador. Entonces, con eso, vea que es muy importante lo de este ladrón. Por eso el título hoy se llama El ladrón moribundo, que muchos de nosotros todavía estamos muertos en vida, muertos en vida. Porque seguimos con pecados y el Señor nos está llamando a que seamos santos, que nos apartemos para Él. Y dice la Escritura, entonces, ustedes ya leyeron, ya leímos todo esto, ¿cierto? Ya nos mostró que se burlaban de Él y repartieron las ropas de Él, que tuvo misericordia de un ladrón moribundo porque confesó sus pecados, porque se arrepintió y le pidió al Señor en oración, acuérdate de mí si cuando estés en el paraíso. Todo eso sucedió para que usted y yo entendamos dos cosas hoy. Primera, que Él es el Dios todopoderoso porque eso ya estaba escrito y se cumplió palabra por palabra. Y segundo, que debemos arrepentirnos y perdonar. Eso tiene que empezar a quedar bien claro en este mensaje. Entonces nos vamos, como ya leímos al comienzo de esta predicación, que el Señor en Lucas 24:44 dijo que ya habían escrito de Él. Entonces, con una de las pequeñas citas que vamos a mirar, voy a leer una en Isaías y voy a leer una en Salmos, porque en toda la escritura, como dijo el Señor Jesús, hablaron de Él. Y cuando Él vino y pisó aquí otra vez, que aparece en Mateo, en el Evangelio de Mateo, no es que por primera vez vemos a Jesús, no, Jesús ya existía. Jesús es el mismo ayer y siempre y por los siglos. El Señor Jesús no tiene padre, no tiene madre. El Señor Jesús no tiene ni principio ni fin de días, no tiene árbol genealógico. Él es sempiterno, o sea, ha existido siempre porque Él es Dios. Él ya existía, pero nos quiso decir cuando llegó aquí que esta nueva generación que somos nosotros, que lo conocemos a partir, ¿sí? Porque hubo un antes y un después de ese sacrificio. Y en ese después estamos nosotros que estamos esperando esa venida, así como los que estaban esperando esa venida cuando Él vino y murió en esa cruz y pudieron resucitar todos los santos porque Él los libró de ese pecado, porque Él se hizo pecado sin haber pecado nunca. Si estamos, recibió, cuando digo se hizo pecado, es recibió el pecado de todos ustedes y de mí, todos los pecados de la humanidad Él los recibió. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra es bella, la palabra es bella, y me está confirmando todo lo que está diciendo el Señor por medio de este servidor. Entonces,
Como el Señor Jesús dijo que de él escribieron, entonces para que usted entienda, vámonos a Isaías 35, sí señor, 35:4. Y es aquí para que usted se dé cuenta que el Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, Él no mandó a nadie. Mire lo que dice aquí. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, o sea, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí está claro? ¿Sí está escrito ahí? Él mismo, Él no mandó a nadie. Él mismo vino, Él se hizo carne. Indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. No tiene discusión. ¿Cuál Trinidad? Mucho engaño de Satanás. Tiene un velo a la gente con eso. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dice, entonces, cuando es entonces, esa palabra entonces es una liga, es una unión entre lo que él dijo. ¿Qué dijo él? Que él mismo iba a venir a salvar. Y cuando dice entonces, ese entonces es cuando él esté aquí salvándonos, miren lo que ustedes van a ver. Ahí está clarito. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías 35:5. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿No se dieron cuenta ustedes? ¿Leyeron las escrituras? ¿Quién hizo eso? Jesús le puso vista al ciego. Jesús puso a caminar a los cojos, a hablar a los mudos, sanar enfermos, levantaba muertos. Sí se dio cuenta que sí era el Dios Todopoderoso que dijo, yo mismo iré a salvarlos. Entonces, cuando ustedes vean esto, sabrán que soy yo el que estoy caminando, el Dios Todopoderoso, no el hijo de ninguno. Él es el único Dios verdadero. Solo hay un Dios, su nombre es Jesús. Salmos, vea, ahí se está confirmando que el Señor Jesucristo dijo, de mí hablaron los profetas. Y los profetas dijeron que cuando el Señor Todopoderoso estuviera salvándonos, los ciegos iban a ver. Y sí, fue verdad. Ahora mire lo que pasa en Salmos. El Salmo 22 me profetiza todo lo que el Señor Jesús pasó en la cruz. ¿Se acuerda que se burlaban de ellos cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Dijeron, miren, ese está llamando Elías. Y él lo que era traducido era Elí, Elí, en arameo era Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos se burlaban porque no entendieron que lo que él estaba dando era una señal diciéndoles, yo soy el Dios Todopoderoso, el que dijo que iba a decir esas palabras cuando estuviera en ese madero. Y muchos de los que estaban ahí participando de esa muerte del Señor Jesús, cuando lo escucharon decir eso, se postraron en tierra. Muchos, ¿por qué? Porque conocían la escritura y se dieron cuenta que era el Dios Todopoderoso que dijo, yo mismo iré a salvarlos y cuando yo esté ya salvándolos, yo te voy a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí está escrito. Mire cómo empieza el Salmo 22. El mismo Jesús dijo que de él hablaron en los salmos y que era necesario que se cumpliera todo lo que está allá ese día para que la gente corroborara que él era el Dios Todopoderoso. Y mire cómo empieza. ¿Quién me puede leer el Salmo 22? El Salmo 22, 1. ¿Quién me lo lee? Solo esa partecita para que se den cuenta que está escrito. ¿Quién me lee Salmo 22? Amén, pastor. A ver, Gisela, ¿qué dice el Salmo 22, 1? Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Amén. Allá lo dijo en Mateo. Eli, Eli. Dios mío, Dios mío. ¿Sí se da cuenta? Gracias, mi hermana. Amén, pastor. Dando cumplimiento allá en Lucas 24, 44, cuando Jesús dijo, era necesario que pasaran estas cosas, que yo dijera esto para que se cumpliese lo que está escrito de mí en los Salmos. Ahí está. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y seguimos leyendo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama de día y no respondes. Todo este salmo, porque la escritura. am, Segunda Timoteo 3:16. Tengan el dedito ahí en el salmo porque tenemos que leer ese salmo porque el salmo da testimonio de que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso. Aquí en este mensaje de salvación y que se llama el ladrón moribundo. ¿Quién me lee Segunda de Timoteo 3:16? ¿Quién me hace el favor? Y me lee Segunda de Timoteo 3:16. Hoy ustedes aprendieron Primera de Timoteo 3:16 y Segunda de Timoteo 3:16, claves para un creyente en Cristo Jesús. ¿Qué Yo lo dice? tengo, pastor. ¿Con quién estoy hablando yo? Con Brian. Brian, es que no aparece su nombre. Brian, gracias Brian, desde un hermano ecuatoriano aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Lo escuchamos, mi hermano. La palabra dice, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Amén. Gracias, mi hermano Brian. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién me puede decir ahí, levante sin dudar quién es Dios? Según lo que estamos estudiando hoy, la escritura nos está enseñando. ¿Quién es Dios? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces toda la escritura es inspirada por el Señor Jesús y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, todos ustedes y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Nosotros ya no tenemos que estar haciendo malas cosas. Todas las obras nuestras tienen que ser buenas. Entonces, ¿por qué les hice leer esta cita? Porque allá en el Salmo 22 lo escribió el rey David. ¿Y quién fue el que le inspiró al rey David a escribir eso? ¿Quién? Por favor, ¿quién me puede decir? Dios, ¿Quién inspiró? Jesús. El Señor Jesús. Acabamos de leerlo. Acabamos de leerlo que toda la escritura fue inspirada por el Señor Jesús. Entonces, este Salmo 22 se lo inspiró el Señor Jesús a David para que quedara consignado de que esto se tenía que cumplir cuando Él viniera. Seguimos, 22:2. Dios mío, clamo, Salmo 22:2 en adelante. Dios mío, clama de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Me dio todas estas cosas que el Señor le daba dentro de este salmo, aparecían todas las profecías que vimos allá en ese sacrificio en el madero del Señor Jesús. ¿Cierto? Mire lo que dice aquí. 7. Pasemos al 7. Dice 22:7. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué es escarnecer? ¿Quién me puede decir qué es escarnecer? Acabamos de verlo. Es un sinónimo de ¿Burla? burlarse. Se burlaban. ¿Se acuerda que acabamos de ver eso allá con el ladrón y con los fariseos que se burlaban de él? Que le decían, no que usted le iba a Dios, bájese de esa cruz. Ay, mire, estaban llamando a Elías. ¿Sí? Eso se llama escarnecer, burlarse de él, humillarlo. Y eso lo vimos allá en esa cruz. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿se ve? Lo vimos en Mateo, en Marcos, en Lucas está escrito eso. Se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, miremos el 16, porque perros me han rodeado. Salmo 22:16.
Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién fue el que le rompieron las manitas y los pies? A nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hizo carne. ¿Sí? ¿Sí ve que estaba ya escrito? Por esa razón, él le decía, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí. Era necesario que le rompieran sus manos y sus pies para que se cumpliese que él es el Dios Todopoderoso. 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si estamos ahí, vean. Si están aquí conmigo, mis hermanos. Eso ya estaba escrito. Vamos al 24. Ahí el 24 nos muestra claramente la base de nuestro mensaje, que es el ladrón moribundo, de ese arrepentimiento que usted y yo debemos tener, pero que hoy el Señor, para que lo entendamos, nos quiere enseñar que Él es el Dios Todopoderoso, que para mí es muy difícil salirme de todos esos pecados cuando yo todavía tengo dudas de cuál es el nombre de Dios, quién es Dios. Cuando ya tengo bien claro y Él por medio de la Escritura me enseña esto, para mí va a ser más fácil arrepentirme, perdonar, porque ya entiendo cuál es el Dios que me está hablando. El único que hay, su nombre es Jesús. Entonces, mire lo que aquí va a mostrar la Escritura para dar testimonio de lo que el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? El Señor mostró misericordia, porque la misericordia de Él son para siempre. Y mire aquí, eso que se pasó allí era para dar cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Al Él decirle eso a ese ladrón delante de todo el mundo, les estaba diciendo a todos: yo soy el Dios Todopoderoso. Miren, Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. ¿Quién era el que estaba afligido? Este ladrón. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Si se da cuenta, mi hermana y mi hermano, cómo la escritura es tan transparente y hermosa, que con ese diálogo de ese ladrón estaba confirmando las escrituras de que el Señor ya había dicho que iba a pasar eso. Entonces, todo este preámbulo, porque viene la segunda parte, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, de este mensaje, que ya es la aplicación de ese conocimiento que el Señor te da a ti hoy, a ti y a mí, de que Él es Dios. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos seguir con base en ese mensaje que nos dejó el Señor Jesucristo por medio de esta misericordia que hizo a este ladrón? ¿Qué demanda el Señor Jesús de ti y de mí? Todo eso lo vamos a ver si es la voluntad del Señor Jesucristo en 8 días. Vamos a leer Isaías 52, 6. Mi esposa me quiere compartir acá algo que está escrito en los profetas del Señor Jesús. Cuando tengan tiempo, yo sé que lo van a tener, y más hoy en el día de reposo, que es un día para el Señor Jesús, cojan las escrituras, hoy léanse todo el capítulo 53 del libro de Isaías, del profeta Isaías. Todo el capítulo 53 del profeta Isaías, léanselo en casa hoy. Habla del Señor Jesús, de lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 24, 44. Era necesario que se cumpliese todo lo que se dijo de mí en los profetas. Y hoy un profeta nos va a decir algo de él, el profeta Isaías. De Isaías capítulo 52, 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿sí ve? Yo mismo que hablo, he aquí
estaré presente, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Por eso, allá dijo, yo mismo que hablo estaré presente en aquel día. ¿Cuál día? El día de esa crucifixión. Y en ese día estaba el Cristo, el Mesías, el Dios que se hizo carne. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dentro de 8 días seguimos desarrollando este tema, ya teniendo como base este conocimiento que el Señor le plació regalarnos hoy. Si alguien tiene alguna duda de alguno de todo esto que acabo de mencionar, por favor, si no está escrito ahí en Torrefuerte, yo creo que sí, dice Casa Oración Torrefuerte, me escriben ahí, pastor, me gustaría que por favor por el interno me contestara estas preguntas. Y yo con mucho gusto abro el Zoom 24/7, estoy para servirles. Y las dudas que tengan a la luz de las Escrituras, el Señor nos va a hablar y nos va a responder Él. ¿Sí? Pero no se queden con las dudas, no se queden con las dudas. No le crean a los hombres. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Si lo que le estoy diciendo está aquí, créale al Señor Jesús. ¿Estamos claros? Así que por favor, las dudas que tengan me las dicen. Que todos ustedes tengan un lindo día. Les amo en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días puntualitos. Bueno, no se pierdan el desarrollo de este mensaje que está muy lindo, como toda la Amén, palabra. pastor.